Muchas gracias por venir. Lo primero, ya sabéis, apagar por favor los móviles. Luego tendremos un coloquio, espero que podamos tener un rato de coloquio. Tendremos que terminar pronto, eso sí, porque la biblioteca siempre nos pide que sobre las 9 menos cuarto acabemos. Y como hoy me imagino que habrá gente que querrá que los autores firmen los libros y demás, pues sobre las 8 y cuarto tendríamos que terminar, ¿vale? Bueno, la poesía es un arma cargada de futuro, dijo Gabriel Celaya. Y el cómic puede ser también un arma cargada de futuro, y en este caso creo que lo es, porque no hay futuro si no se asienta en el conocimiento del pasado. Tenemos la suerte de presentar hoy a dos grandes del cómic, Juan Arete y Manuel Granell, guionista e ilustrador, que han decidido contarnos un importante retazo de la historia de nuestro país. Esa historia que ha sido deliberadamente ocultada, sobre todo a las nuevas generaciones, donde nos hablan de héroes de carne y hueso, de humanidad, de solidaridad, de lucha ante la adversidad y por la libertad. No es la primera inversión de estos artistas en nuestra memoria histórica. Nos han hablado de la resistencia antifascista, de la solidaridad internacionalista, del exilio. Tampoco lo es de la editorial GP, que siempre ha apostado por la difusión del conocimiento de nuestra historia más reciente, tan necesario para tener una visión más objetiva de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos encaminarnos. Esperamos y estamos convencidos de que así será, que no sea la última producción con similares e interesantes contenidos. El Ateneo Republicano de Zaragoza siempre apoyará este tipo de actos porque está en nuestro ADN y en nuestro convencimiento de su necesidad y de propagar la cultura en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos con nosotros al guionista Juan Arete y a la representante de la editorial GP, Sara Perales, que profundizarán mucho mejor que yo en la presentación de este estupendo y cuidado cómic. Con ellos os dejo. Pues muchísimas gracias. Gracias al Ateneo Republicano por organizar este encuentro y muchísimas gracias a todos y todas por venir y querer compartir con nosotros este ratito hablando de Plomo y Wanda. Jesús ya ha hecho una buena presentación, pero voy a volver a decir alguna cosilla más porque Juan Arete es guionista de cómic, entre otras muchas cosas, pero es un guionista de cómic que está narrándonos historias muy interesantes que ponen el foco y el valor en personas que muestran valentía, que muestran compromiso y que luchan por la justicia social, y personas que no han recibido todo el reconocimiento que deberían haber recibido. Con GP ha publicado La Vulgación Ira, Frontera de Ordesa, Pepe Buenaventura de Dr. Ruti, La Pitillera Húngara, No me estoy dejando nada, ¿verdad? No. Pero ha publicado más cosas, ha publicado un cómic Osta, que habla de toda la historia de este sindicato de aquí, y ha tenido intervenciones en varias publicaciones colectivas. Para dibujar la historia que había escrito Juan. ¿Podéis utilizar el ¿No me oís bien? Sí, ¿Cómo me sí, bajo? un poco bajo. Venga, Está sin poder, ¿eh? Está apagado. pues empezamos con lo primero. No, Nunca he atrás. sabido encender el Atrás, micrófono. atrás. Ya está, muchas gracias, Juan. ¿Así mejor? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y así mejor? Ahí, Venga. perfecto. La historia de Juan esta vez la ha dibujado, le ha puesto vida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Vida en imágenes, Manuel Granell, que fue director de publicaciones del Instituto Valenciano de Arte Moderno y que nos plasma un dibujo clásico, realista y con un dominio del color que a mí me parece alucinante, porque cada uno de los paisajes, cada una de las viñetas que creo que irán pasando por aquí, o no lo sé, ¿no? ¿No van a pasar por aquí? Vale. Sí, sí, sí. sí que muestran este dominio del color. Me da pena que no esté Manuel, porque creo que vamos a estar un poco incompletos. Juan, vamos a hacer un dúo en lugar de un trío,
y nos vamos a perder todo lo que Manuel nos puede contar del proceso creativo, que alguien como a mí, que yo no sé dibujar, me encanta escucharles cómo van haciendo estas pinceladas y estos dibujos. Pues vamos con Plom Igualdad. 3 de noviembre de 1940, Manuel Azaña, 60 años, fallece en Montauban, lo he dicho bien, tenía mucho miedo de decir otra cosa. En medio de un escenario histórico realmente impresionante. Estaba terminada la guerra civil, empezaba la guerra mundial, los nazis iban avanzando por Francia, exiliados españoles buscaban refugio en distintos países, llegaban a campos de concentración, campos de refugiados en Francia que no eran bienvenidos del todo, y quien tenía un poquito más de suerte pues podía salir en el exilio pues a México o a República Dominicana, ¿vale? Juan, ¿cómo se te ocurre esta historia y cómo logras llevar al cómic un momento tan emotivo pero contando a la vez tantísimo de todo ese momento histórico? Te paso el micro. No, sí, más cómodo. Buenas tardes, se me oye bien, imagino. Mira, yo lo primero que voy a hacer es corregirte, ¿vale? No. No les llamo campos de concentración porque eso es Auschwitz y no era Auschwitz. Pero les llamo concentrados en campos porque las situaciones en las playas eran penosas. Entonces, a los franceses les molesta mucho que digan que los españoles refugiados estaban en campos de concentración. Es verdad que que lo que entendemos por un campo de concentración es Auschwitz, pero estaban concentrados en campos, estaban en playas con un montón de enfermedades, mal alimentados, muy maltratados por guardias senegaleses, por guardias franceses, por gendarmes. Yo digo siempre concentrados en campos. Bueno, la idea de empezar con el entierro de Azaña es una historia conocida desde hace tiempo. Lo que sucedió con el prefecto de Montauban, que pretendía que enterrasen al presidente con la bandera franquista y pretendía impedir que hubiese un duelo general por todos los refugiados que se acercaron a darle la última despedida a Azaña. Es una historia conocida. A mí me gustaba mucho porque me parece que retrata muy bien lo que fue la emoción nacional de la que tanto hablaba Azaña en su propio entierro. Y es una historia realmente que relata y describe muy bien la situación de los españoles tomando en primera persona quizás al primer español, ¿no? Que fuera al presidente de la República. Pero esto no da para un cómic. El encierro no da para un cómic. Lo que sí que da para un cómic es contar varias cosas, ¿no? La primera es la situación del común de los refugiados españoles en Francia. La segunda es la persecución de Falange Exterior y de la policía y de la embajada, personificada en el embajador Lequerica, hacia los cualificados políticos representantes de la República. Y también contar sobre todo una parte también muy importante, que es el mandato del presidente Lázaro Cárdenas de ayudar y auxiliar y amparar a los españoles de toda condición y todo sexo refugiados en Francia. Entonces, esto sí que da para contar, creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, yo conocía la historia, lo que no conocía era todo lo que, gran parte de las cosas de las que he hablado, sobre todo, fundamentalmente lo de México. Y cayó en mis manos un librito que se llama Ballet de Sangre, la caída de Francia. Os lo recomiendo, está en internet, es un PDF, se puede leer, tiene un prólogo magnífico de Pablo Neruda, y en él describe, está escrito, es una novela con rasgos documentales, ¿no? Está escrito por el embajador mexicano en Francia, por Luis Ignacio Rodríguez Taboada, y cuenta la caída de Francia, cómo los aliados son emboscados en Dunkerque, cómo el heroísmo francés, del ejército francés, permite que la operación Dinamo
que es la evacuación de las fuerzas expedicionarias británicas, puedan retornar al Reino Unido, cómo pierde la guerra, la batalla de Francia, y cómo los nazis logran el armisticio. Esto lo cuenta, y ahí aparece un poquito de soslayo la intervención de México para con los refugiados, sobre todo con Juan Negrín, con el jefe de gobierno, y con el presidente Azaña. Pero no va más. Tirando del hilo, conseguí una joya que me parece fundamental, para mí ha sido fundamental, que es un libro que editó el Colegio de México, que es la Secretaría de Asuntos Exteriores y el Parlamento Mexicano, que se llama La misión de Luis Rodríguez en Francia en 1940, la ayuda a los refugiados españoles. Y ahí están todos los memorándums y todas las cartas y todas las conversaciones narradas por el propio embajador, y ahí está absolutamente todo. Y pues lo único que he hecho pues, es documentarme con eso y con la biografía de Santos Juliá, que es bajo mi punto de vista, la mejor biografía que se ha escrito sobre el presidente Azaña. Y de ahí parte todo. Lo único que he hecho, dice. ¿No? Bueno, yo creo que has hecho algo más, pero bueno. Plomo Igualdad, ¿por qué Plomo Igualdad? ¿Qué quieres transmitir con Plomo Igualdad? En una conversación que tiene Luis Rodríguez, el embajador de México, con Manuel Azaña, Manuel Azaña le relata un recuerdo inacabado que no recordaba muy bien de juventud, en la que por los montes de Alcalá va a caballo junto a su hermano y estaba a punto de llover, era el ocaso del día, y entonces lo único que recuerda es el que iban los dos a caballo y que había un panorama espectacular. Entonces dice: plomo igualdad tenían los cielos con fulgores de maravilla. Esto es una frase literal de Azaña que recoge Luis Rodríguez. A mí me pareció que tomar plomo igualdad le daba un juego muy interesante a esa situación, porque es un tebeo de banderas, ya lo digo, es un tebeo de banderas. Entonces, ponerle plomo igualdad hace con un juego de palabras de rojo igualdad de la bandera franquista. Por eso. Luis Rodríguez Taboada, narrador al final de toda la historia, es una persona con un gran compromiso, y para mí es una persona que representa la valentía por completo. Cuéntanos de... Bueno, Luis Rodríguez Taboada cuando hay personajes en la vida o en la historia que te llegan y que cuando los conoces dices: ostras, aquí estamos ante alguien realmente muy interesante. Era un intelectual, fundamentalmente un intelectual, y que enlaza muy bien con la intelectualidad de Azaña, otro gran intelectual, quizá el gran político intelectual de la historia de España, de la historia de siempre. Quiero decir, no creo que haya habido otro político como Azaña en el nivel intelectual. Y Luis Rodríguez es un hombre intelectual, es un abogado mexicano, fundador. No sé si estoy haciendo mucho ruido porque me escucho con las manos, me voy a estar quietecito. Es fundador del Partido de la Revolución Mexicana, no del PRI, del PRM. Fue gobernador de Guanajuato. Es un hombre culto. En el librito que os he dicho, Ballet de Sangre, apuntaoslo y leerlo, que es fascinante. En Ballet de Sangre utiliza muchas citas clásicas y unas metáforas impresionantes. Es decir, es un hombre culto e intelectual, quizá ante todo, ¿no? Y luego es un hombre valiente. Y es un hombre valiente porque va más allá de lo que su propia obligación, el cargo de embajador, le obliga, ¿no? Él está, bueno, en el TVO esto no sale, pero también desenfundó el Col. O sea, sí, en Montalbán, sí, es que estaba Urraca allí, es que estaban los refugiados y Urraca fue a cenar. Y cenó en el mismo hotel donde estaba refugiado el presidente. Es decir, Urraca era un personaje siniestro, y para enfrentarse a ese tipo de personajes tan echados para adelante hacía falta gente como Luis Rodríguez, un hombre desde luego
de una talla moral impresionante. O sea, es decir, en general, los hombres y las mujeres en los que me he encontrado en esta historia son pues muchos pues, han sufrido los avatares de la guerra, las decepciones políticas, no solo españoles, sino franceses también, y sin embargo, los mexicanos demuestran una entereza, una valentía y un ir más allá de sus propias obligaciones que a mí me fascina y me parece que son personajes dignos de que se les recuerde y que en España se les homenajee. No solo ya presidente Lázaro Cárdenas, que sí que tiene una estatua en Córdoba, creo, y una calle en varias ciudades, y tiene calle en varias ciudades de España, pero a Luis Rodríguez no se le recuerda, es que no se sabe quién es. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Luis Rodríguez, lo que hizo México personalizado en Luis Rodríguez es para agradecerlo, por lo menos la España progresista y la España que ama la libertad y que sufre cuando conoce las historias de lo que vivieron nuestra gente exiliada en Francia. Pues sí, Luis Rodríguez Taboada es poco conocido. Antonio Haro, que sé que es uno de tus personajes que más te han impresionado, es menos conocido todavía y tiene también un perfil muy parecido al de Luis Rodríguez Taboada. Sí, Antonio Haro es una biografía fascinante, es una biografía de estas del siglo XX que dices, pero este hombre, ¿por qué no le han hecho una película o igual en México la tienen, ¿no? o una serie? Bueno, Antonio Haro es un capitán del ejército mexicano, agregado militar en la Embajada de México, destinado en el Consulado de Marsella, pero este hombre es militar, es profesor de esgrima y de historia en el Colegio de México. El Colegio de México es un afamado instituto militar, de una academia militar en México. Además de todo esto, compitió por México en 4 Olimpiadas en la modalidad de esgrima. No ganó el oro, pero era un olimpista. Además de esto, pues este hombre acabó sus días siendo productor teatral, productor cinematográfico, es decir, una biografía increíble. Pues este señor estaba destinado en el Consulado de Marsella y Luis Rodríguez le pide, cuando ya sabe que Urraca, ya hablaremos después de Urraca, cuando Urraca ya está en Montalbán, o pretende ir a Montalbán para secuestrar y raptar al presidente, tal cual hizo o mandó a hacer a la Gestapo con Lluís Companys, con el ministro Zugazagoitia, con Joan Peiró, o con tantos otros de los que hablábamos antes, de los políticos cualificados republicanos. Cuando se entera de esto, manda un memorándum rápido y urgente a Marsella, al consulado de Marsella, para que se desplace el capitán Haro y sea los ojos de la misión mexicana en Montalbán. Y este hombre desenfundó el revólver y se enfrentó con la falange exterior y con la policía española en Montalbán para defender al presidente. Un hombre que no le va, quiero decir que, bueno, pues la misión de México era muy clara, amparar y defender, pero en ningún papel decía que tenía que dar la vida también. Y este hombre no murió, pero bueno, se enfrentó para que si hacía falta morir. Entonces a mí me parece un sujeto muy interesante y desde luego muy a reivindicar, ¿no? Desde luego que sí. Tenemos 2 Urraca en el cómic. Sí. Tenemos un Urraca completamente cruel y despiadado y tenemos a Loreto. Ha tenido que ser muy emotivo saber que Loreto iba a hacer el prólogo. ¿Nos cuentas? Sí. Pedro Urraca Rendueles, para quien no lo conozca, fue un vallisoletano, un policía que estaba casado con una francesa y que tenía que estaba destinado en Francia, y cuando empezó la guerra se volvió a España, pasó la depuración y no hizo la guerra, fue devuelto a Francia para investigar y para perseguir no para perseguir, pero sí para documentarse y para investigar sobre todo la
a los políticos republicanos que estaban en Francia durante la guerra. Cuando acaba la guerra, antes de que se firme el armisticio con Alemania, entre Francia y Alemania, vigila a todos los republicanos. Bueno, ahí se reunía la Comisión Permanente del Congreso y tenía las direcciones de casi todo el mundo, porque él y otra gente se encargaba personalmente de perseguirlos, de seguirlos y de anotar sus direcciones, saber sus rutinas, etc. En cuanto Francia reconoce el régimen de Franco, que fue muy pronto, no había acabado la guerra, el embajador Lequerica, pues es el que... Es que el embajador Lequerica es un personaje también muy curioso. Mira, voy a hablar de Lequerica un momentito, que si no se me olvidará, me parece... Lequerica es un tipo, llegó a ser representante de la ONU, el primer representante que España tuvo en la ONU fue Lequerica. Lequerica era un antisemita y era un un fascista destinado en Francia, con todas las palabras, sin matices, era un antisemita. En 1943, esto se trasciende al TVO, en 1943 cambia el curso de la situación y cuando Franco se da cuenta que la guerra alemana está perdida, retira la División Azul y obliga a hacer un cambio de estrategia en las embajadas españolas, tanto en Bulgaria como en Francia, en todos los países donde había una área de influencia alemana. Y desde entonces, Ángel Briz, todos sabéis quién es Ángel Briz, que fue uno del ángel de los judíos, que liberó a mucha gente. Hay testimonios que dicen que fue Lequerica quien coordinó toda la salida de las distintas embajadas de los refugiados judíos que llegaban a España. Este Lequerica que coordinó eso, 3 años antes, perseguía a todos los judíos en Francia. ¿Vale? O sea, este es Lequerica. Por eso he querido hacer este apunte, me parece un personaje siniestro y taimado, y que quizás la historia lo esté blanqueando un poquito con esto de que los judíos que escapaban de Europa a través de las embajadas españolas, pero fijaros, siempre a partir de 1943, ¿vale? Siempre a partir de que Franco ya no obliga a hacer el saludo romano. En España se hacía, como sabéis muy bien, se hacía el saludo romano, retira la División Azul. ¿Por qué? Porque la guerra europea, por parte de los nazis y por parte de los fascistas italianos, está perdida. Franco será muchas cosas, pero tonto no era. Bueno, tonto lo que pasa es que los... Bueno, yo creo que no. Vale, dicho esto, estábamos con Urraca. Urraca es un policía falangista que persigue a los cualificados republicanos, y que cuando ya Alemania toma toda la parte occidental francesa, se firma el armisticio, la parte central también, ayudado por la Gestapo, empiezan a detener, mandado por Serrano Suñer, por el ministro, empiezan a detener a personajes como Lluís Companys. Lluís Companys, bueno, no huye de Francia con la llegada de los ejércitos alemanes, porque su hijo está ingresado en un hospital y es evacuado por los bombardeos, y como no conoce su paradero, no se va y no quiere marcharse sin su hijo. Esto lo conduce a la detención de la Gestapo. La Gestapo lo entrega rápidamente a la embajada española, y Urraca es el que lo lleva hasta Hendaya. Hay la fotografía famosa que nosotros recreamos en el TVO de Lluís Companys fumando con un traje enorme que le va muy grande y tal. En Irún, el que la hace es el teniente de la Gestapo que conduce el coche acompañado de Urraca. Este es Urraca. Este es el que persigue a Azaña y el que lo intenta traer a España. Su nieta, Loreto Urraca, tiene una historia tremenda. No sé si conocéis el libro Entre Llenas, que también recomiendo. Entre Llenas es una novela también con rasgos documentales. Ella conoció a su abuelo de una manera pues muy esporádica, y
y le pareció una persona fría y muy lejana, ¿no?, para ser un abuelo cuando era niña. E incluso luego ya cuando empezó a estudiar la carrera le pidió que él escribiera sus memorias y se negó. Pero un día, leyendo El País, el periódico, se hablaba de Urraca, de Pedro Urraca. Ella no conocía el pasado de su abuelo, pero claro, Urraca es un apellido muy poco común, y entonces se interesó y lo leyó y descubrió que su abuelo era el que llamaban Cazador de Rojos. Una persona comprometida y Loreto, digo que es una persona comprometida y una mujer con una sensibilidad enorme, pues no pudo más que utilizar los documentos que le dio su abuelo para escribir esas memorias realmente para escribir un libro contra su abuelo, que es lo que hace, ¿no? Ella Manuel, por intermediación de un amigo, la conoció y le pidió que nos hiciera el prólogo. Y solo para decir una cosita más de Urraca pertenece, de Loreto. Loreto pertenece a una asociación de nietos e hijos de genocidas, que es una asociación muy curiosa, donde por supuesto hay alemanes, argentinos, uruguayos, y hay una sola española, que es ella. Y la asociación se llama Desobediencia de Vida, ¿no? Haciendo el juego de palabras de la obediencia de vida, que es a lo que argumentaban todos para justificar las tropelías y los asesinatos que cometieron. El prólogo de Loreto, no sé si lo habéis leído o no sé si habéis leído ya el cómic o no, pero es realmente muy emotivo, es precioso. Es muy emotivo el discurso final en el entierro de Rodríguez Taboada, pero a mí, de todas las páginas, la que realmente me emociona de verdad es cuando están todas las personas dentro del hotel intentando proteger a Azaña. Me parece que representa muchísimo, me parece que representa la colectividad y la lucha colectiva por algo. Y a lo mejor ahora lo echamos más de menos esto, no lo sé, pero me impresiona muchísimo. ¿Cuál es para ti lo más emotivo de todo el cómic? Porque es un cómic que puedes empezar a emocionarte en el prólogo con Loreto y terminar al final. No sé, sí, a mí lo que más me conmueve no son las grandes personas ni las grandes, sino el común, sino los propios refugiados. Bueno, cuando hablamos de refugiados deberíamos hablar de refugiadas, porque si convenimos todos que los batallones de trabajo fueron la gran mayoría de hombres voluntarios o obligados u obligados, y los que no fueron al ejército francés, voluntarios o obligados, quienes quedaban en las playas de Argel-sur-Mer o en los campos y en Francia, que quedaban eran los mutilados, los ancianos, las ancianas, las mujeres y los niños, porque los hombres no estaban. Entonces el exilio a quien ampara realmente, hablando del común, no de los grandes hombres, es a las mujeres y a los niños, claro, y a los mutilados que había. Entonces me conmueve mucho cuando Luis Rodríguez pide a los amigos de Azaña que vayan a recorrer los campos, o sea, los caminos, y que intenten conseguir que los españoles refugiados acudan a Montalbán a defender al presidente. Me parece que es como una especie de canto de sirena de lo último que podemos hacer por la libertad española, ¿no? O sea, ya hemos perdido la guerra, nos han robado el patrimonio que dejaron en España, los han maltratado en Francia, están ahí pasando las 1001, y lo único que pueden hacer es ir a proteger al presidente siendo masa, ¿no? O sea, estando en el hall, estando en la puerta, llenando las escaleras para impedir que la falange española lo rapte. Entonces, a mí eso me conmueve mucho, eso, el común, ¿no? Las personas, no ya los grandes políticos o los grandes hombres, sino el común de las personas. Aunque en realidad yo creo que la gran mayoría de protagonistas de esta novela son personas casi anónimas, porque
pues el Antonio Aro, lo que hemos hablado de Luis Rodríguez Taboada, que son personas que es gracias a su empeño, a su valentía, a su compromiso, ¿no? Cómo salen las cosas. Hablando un poquito más del proceso creativo, si me permitís, porque yo creo que también es interesante, ¿no? Conocer cómo se van elaborando los cómics. Juan se ha acompañado de dibujantes, eres un ecléptico con los dibujantes, o sea, hemos ido de un extremo al otro. ¿Cómo has trabajado con Manuel y qué es lo que más te ha gustado del trabajo de Manuel? Para contar esto tendría que contar que con quien yo, este TVO, yo pretendía que lo dibujara Sento Jovel, a quien conoceréis por ser el dibujante del médico novato y en realidad la adaptación de la novela No se fusilan domingo del Dr. Uriel. No sé si conocéis la historia, es de un médico que vivía en Zaragoza, que está encarcelado que lo encarcelan los nacionales, luego sale y se enrola para que no lo persigan, se enrola en las filas nacionales, y lo capturan en Belchite y pasa la guerra, el resto de guerra encazado por los republicanos. Bueno, pues Sento Jovel es, para mí es uno de los grandes dibujantes de España, por mediación de Daniel GP Ediciones, el otro editor pues bueno, yo le conté la historia del entierro en 2018 o 2019 y me dijo, tienes que hablar con Sento, que te la dibuje Sento. Dijo, vale, pues hablé con Sento y me dijo, pues bien, tal, bueno, ya hablaremos. Llegó el confinamiento y la pandemia y ya no. Pero vino al barrio, vino a Torrero a presentarnos la reedición de No se fusilan domingo y dije, pues esta es la mía. Pues preparé un dossier, pero claro, este hombre para mí ya digo que es uno de los grandes, ¿no? Dice, ¿cómo voy a escribirle yo un guión y voy a decirle, a ver, es noche, plano, tal, una descripción técnica de las viñetas? No se me ocurriría. Entonces, lo que hice es escribir un guión por escenas. Un guión por escenas significa que la mínima división de lo que yo planteo es la escena en concreto, no la viñeta, ¿vale? Entonces, esto se lo hice porque ya digo que me daba vergüenza escribirle esa definición técnica a Sento. Pero hablé con Sento, le gustó, aceptó dibujarlo, pero me dijo que tardaría unos 2 años, porque estaba en otro proyecto y tal. Dije, bueno, pues lo esperamos. Pero a las 2 semanas me llamó y me dice, oye, mira, que tengo un amigo valenciano y tal, que ha leído el dossier, que le gustaría mucho dibujarlo. Yo voy a tardar mucho, si quieres salir adelantando, pues te lo puede dibujar él. Y bueno, me mandó su último trabajo en PDF, Cava y Calla, no sé si lo conocéis, con guión del turolense Pepe Gálvez. Y dijo, joder, pues dibuja como Los Ángeles este hombre. Y dije, pues sí. El problema es que yo no le tenía la misma confianza a Manuel Granel que a Sento para escribir un guión por escenas. De haberlo sabido, le hubiera escrito un guión técnico. Técnico significa un guión escrito viñeta a viñeta, absolutamente con todos los planos y con todo. Entonces hablé con Manuel y le dije, mira, si quieres lo reescribo y lo hago técnicos y te va a resultar más fácil. Y él me dijo que no, y fue una aventura, la verdad, fue una aventura porque yo no sabía cómo iba a planificar las viñetas. Entonces empezamos a trabajar muy bien, él empezó a planificar las viñetas, yo en algunas cosas me gustaban, en otras no, y las corregíamos entre ambos, y la verdad es que el proceso ha sido magnífico. Manuel es valenciano, yo soy de Torrero, ya lo he dicho, entonces quedábamos a comer en Teruel una vez al mes, y allí pasábamos el día corrigiendo, íbamos a no sé qué casino que conoce, no sé dónde, íbamos allí y vamos viendo las páginas, y corrigiendo, y pues aquí este plano pues mejor así, y así hemos trabajado. La verdad es que da gloria. ¿Habéis sido rápidos? Sí. ¿Cuánto os ha costado este? Desde que empezó a dibujar Manuel, 9 meses. El anterior, La pitillera húngara, lo digo para tener referencias, ¿vale? Bueno, La pitilla húngara sufrió varios cambios, pero unos 2 años y medio.
2 años 3 quizás. O sea, que ha sido rápido. Ha sido muy rápido. Sí. ¿Cuál es tu viñeta favorita? Pues, Y no vale decir, todas... no, digo, es una splash que... Una splash es una página entera, que os voy a enseñar. Es una splash que dibujó Manuel sobre el hundimiento del castillo de Olite. No sé si conocéis la historia del castillo de Olite. La voy a contar. Ya. Bueno, cuando con el golpe de Casado, sabéis, el golpe de Casado sí que sabéis lo que es, sí sabéis qué pasó. Cartagena y Madrid se levantan en armas contra la República, los propios republicanos. La base de Cartagena la toman los nacionales y es sometida a la legalidad por las fuerzas republicanas. El hermano del capitán Galán de la sublevación de Jaca es el que somete, el que manda esas tropas. Para apoyar esa sublevación, a ver, la quinta columna no fue un mito, o sea, hay quien dice que fue un mito, pero no fue un mito. La quinta columna informó de lo que estaba pasando en Cartagena y en Madrid, y desde Málaga y Castellón partió una flota para apoyar la rebelión en Cartagena. Pero con la caída de la base, cuando la base volvió a la legalidad republicana, la flota tuvo que volver a puerto, ¿no? Volvió a puerto. Pero el castillo de Olite, que es un carguero que salió de Castellón con 1470, con muchísimos más, con casi 2000 hombres. Parte de Castellón era un carguero de tropas y no tenía la radio estropeada y no se enteró de que la base de Cartagena había vuelto a la legalidad. Entonces, cuando llegaron a Alicante, pues la batería defensiva republicana de costa, la Pajarola, que, bueno, también hay muchas historias sobre eso, también había sido tomada por los nacionales e incluso saludaron. Desde el barco saludaban a la Pajarola y la Pajarola les devolvió el saludo. Hasta que los republicanos volvieron a tomar la defensa, la artillería de costa y hundieron el castillo de Olite. El castillo de Olite murieron 1447 soldadicos nacionales. Igualdad, un desastre, da igual, un desastre y una pérdida enorme. Una pérdida de vidas innecesaria porque además la guerra estaba terminada. Y esto es lo que Manuel interpretó del hundimiento del castillo de Olite. ¿Veis? Esta página de aquí es la página de la que más orgulloso me siento, porque realmente parece un cuadro épico y bueno, un desastre, una calamidad. ¿Conocéis más o menos cómo trabajan un guionista y un dibujante de cómic a la vez? Juan, igual es interesante que nos cuentes, porque claro, tú has estado hablando de splash, del técnico, de las escenas, de las viñetas, igual es interesante que, así resumidito, pero que sí que nos expliques qué hace un guionista, porque a veces da la sensación de que el dibujante es que no hace todo, tú solamente dices que no he leído un libro, venga, ya está. Yo pongo, ¿no?, los anticos. Eso es. Los textos, no. A ver, el guionista lo que hace, el guionista de un TVO, a veces, bueno, hay que decir que puede ser el propio dibujante quien hace su propio guión. A esto se les llama autores completos, y a los que no somos incompletos. No. Y luego, pero tanto da que haya un guionista o una guionista o el dibujante haga todo, lo que tiene que haber es una planificación de lo que se quiere contar. El cómic es un arte secuencial, una narrativa secuencial en la que tiene que haber un principio y un final, y no vale cualquier cosa. Tiene que estar ordenado, y esa narrativa tiene que estar ordenada y bien contextualizada. Entonces, el guionista de lo que se dedica es, primero tiene una historia, tiene una idea, después desarrolla esa idea, después de desarrollar esa idea, describe a los personajes que quiere utilizar. Y todo esto, y los hechos y los sucesos que ocurren. Todo esto, cuando trabajamos en tándem con el dibujante, como es mi caso, porque yo no sé dibujar, vamos pasando esa información, ¿no? Y el dibujante va interpretando, cuando es un guión técnico de los que hablaba antes. Un guión técnico es que todo está descrito, todo, absolutamente todo.
y el guionista se dedica, o sea, el dibujante se dedica a interpretar lo que el guionista hace y a llevarlo a pie de la casa. Generalmente se colabora y se dice, oye, pues mira, prefiero cambiar esto, tal. Bueno, generalmente nunca hay problemas, ¿no? Y así ese es el método de trabajo. En nuestro caso, como era un guión por escenas, yo planteaba, por ejemplo, yo para esta secuencia que os he explicado del hundimiento del castillo de Olite, venía desde que Casado se levanta en Madrid. Entonces esa es la escena completa, ¿vale? Y luego particularmente la escena B es la que muestra lo que pasó en Cartagena. La A mostraba lo que pasó en Madrid. Y entonces pues ahí en esa secuencia se habla de lo que pasó, lo que pasa, las conversaciones que hay y los textos que vienen en cajas. Las cajas son o didascalias, ¿no? Didascalias para no ponernos muy mira, estos son didascalias. Esto es una caja, una didascalia. Son elementos de narrador que no son diálogos, sino que son estos son el elemento de un narrador. Y luego si pasas a una que tenga bocadillos, los bocadillos son los diálogos de los propios personajes. Pues es que pusisteis muy pocos bocadillos, Maño, porque están saliendo todas en bocadillos. No, que hay una que tiene Bocadillo es esto y esto es... Sí, y eso es una didascalia, o una caja, o un cartucho, caja, o como queráis. Entonces, además de eso, pues eso, esta escena, pues yo le describía a Manuel el sueño inacabado de Manuel Azaña. Aquí es cuando, bueno, se puede... Voy a pararlo. Pararlo. Y a mí me hace ilusión ponerme aquí porque me da la sensación de que soy alta y os tapo. Y me hace ilusión. Esta. La descripción de esta página, esto es una splash también. Una splash es una página entera. Una splash. Vale. Tiene arriba una caja, ¿vale? Porque ninguno de los dos protagonistas que aparecen en el dibujo dialogan, pero el texto viene del narrador, ¿vale? Entonces, yo lo que le puse a Manuel, le conté en el antecedente de lo que pasó con la conversación que tuvieron Rodríguez y Azaña sobre el paseo por los montes de Alcalá con su hermano, evocando el cielo que había tan bonito y que estaba a punto de llover. Y es lo que le conté. La interpretación la hizo Manuel. A mí me pareció fascinante. Juan, cuéntanos, esta misma página, si hubiese sido un guión técnico, ¿cómo lo hubieses contado? Pues ahora es muy difícil porque ahora me parece perfecta, pero no lo sé. Probablemente no hubiese puesto unas splash. No, probablemente lo hubiese dividido en viñetas y hubiese puesto pues a los dos personajes charlando y quizás en una viñeta un poco más grande abajo las dos figuras a caballo. Y yo lo que sí que le hubiera puesto es el caballo al trote o al galope y me hubiera matado Manuel, ¿verdad? Si complicado es dibujar caballos, ponerlos al galope o al trote, pues es, aún es peor. Pero vamos, es que es inmejorable, no se me ocurre cómo. ¿Me siento yo o vais a seguir pasando por mi etapa? Oye, Juan, ¿para cuándo una de mujeres? Todas las presentaciones lo mismo, que está muy bien todo, pero ha habido mujeres y tú lo sabes, ¿cuándo? Sí, bueno, hay mujeres muy interesantes y la cuestión es... me pasó con esto y supongo lo dirás por esto, porque esta es una historia de hombres contada por hombres. Y desgraciadamente la mayoría de las historias de esta época, y si nosotros traemos nada más atrás, pues también son historias de hombres contadas por hombres, porque a las mujeres no las consideraban. De hecho, cuando
vas leyendo y vas viendo que dices, pero vamos a ver, si a los hombres los llevan a los batallones de trabajo y al ejército, ¿quién queda en los campos, no? Pues fundamentalmente mujeres, inválidos y ancianos y niños. Entonces, yo quise mostrar eso también en el TVO, poniendo a dos personajes que son muy ilustres y que además son muy importantes en la vida de Azaña y quizás, sobre todo en la historia del exilio, que como son Carmen Ibáñez y como es Dolores de Rivas. Podría decir la mujer de tal y la mujer de cual, pues no me da la gana. Dolores de Rivas y Carmen Ibáñez son dos mujeres que acompañan a Azaña en el exilio porque son familiares y que después de cuando ya se trasladan a México, pues mucha gente hace comentarios, pero no encuentras nada escrito, ¿no? De que ayudaron a muchas otras personas, que eran muy solidarias y muy amigables y que a todos los españoles que podían les ayudaban, tanto en Francia como en México durante ese exilio. Y sin embargo, en las notas biográficas que puedas encontrar de ambas mujeres, solo encuentras pequeñas cosas como Dolores de Rivas. Dolores de Rivas era la viuda de Azaña. Dolores de Rivas hizo voluntariado en una casa de socorro en Alicante y en una guardería infantil en Madrid durante la guerra. Carmen Ibáñez era la esposa, era la cuñada de Azaña y era la esposa de Cipriano de Rivas Sheriff. Y pues lo mismo, o sea, luego sí que tirando del hilo, pues llegas, por ejemplo, Carmen Ibáñez estuvo becada por la JAE, por la Junta de Ampliación de Estudios en Massachusetts. Quiero decir, estamos hablando de 1933. ¿Cuántas españolas había ahí? O sea, ¿cómo una española a Massachusetts? Debe ser una persona muy inteligente, muy lista y muy capaz. Entonces, no hay esas descripciones, no existen. No se habla de ellos, porque la historia la escriben hombres y hablan de hombres. Entonces, bueno, nosotros hicimos se nos ocurrió hablar para hablar del común y también de mostrar primero esa faceta suya de ayuda a los refugiados y la otra del común de las refugiadas con sus niños que estaban allí. Pues hicimos una página muy chula, que yo creo que quedó muy bien, sobre la solidaridad entre mujeres porque tenían que ser predominantes, seguro, vamos, por eso. Y sí que estoy interesado en algunas historias de mujeres que probablemente termine escribiendo algunas, sí. Bueno, pues a ver si es verdad. Yo me podría pegar aquí hablando con Juan toda la tarde, pero creo que lo interesante también es que habléis desde allí, ¿no? Vosotros y vosotras. Entonces, si os parece, preguntad y aprovechad que tenemos aquí a esta persona para hablar. Bueno, que creo que no me hace falta. Yo como me he leído la novela, háblanos un poquito también de cómo reflejas el papel de Negrín en estos últimos días. Negrín, yo creo que merece una revisión. Últimamente sí que ha sido revisionado pero a mí me parece un personajazo. Me parece que el compromiso de Negrín trasciende mucho más allá de las acusaciones a las que se vio obligado fundamentalmente por la parte socialista y por la parte nacional también, claro. Negrín es un hombre que cuando toma la jefatura del gobierno solo encuentra ayuda internacional de un país, de la Unión Soviética. Es que no hay más. Si la guerra duró 3 años, fue por el sostenimiento bélico de la Unión Soviética. ¿Pagado con el oro de Moscú, que dicen algunos? Pues claro, es que se paga. Es que vemos el caso de Ucrania ahora y dices, joder, pero qué apoyo y bien, a mí no entraré en ese charco, ni lo pisaré, ni me acercaré con un palo.
pero joder, ya la República Española bien se merecía esa ayuda que está yendo Ucrania ahora contra Rusia, ¿no? Altruista, bueno, altruista entre comillas, pero no, aquí compras armas y te las tienes que pagar. Pues, el único país que estaba dispuesto a vender armas fuera de los oficialmente, quiero decir, porque fuera de las pues mira, se conseguían armas de otra manera, pero fuera de los circuitos legales, digamos, ¿no? Y entonces claro, Negrín es vilipendiado por eso, no por el comunismo, pero sí, por ejemplo, por el socialismo, por una parte del socialismo, no seamos injustos tampoco. Tiene mucho, y bueno, el anarquismo también lo ataca de una manera furiosa. Yo no lo sé. Lo que sé es que Negrín ha discutido mucho con Azaña. El famoso discurso del Ayuntamiento de Barcelona de 1938, en el que habla de paz, piedad y perdón, en el que Azaña ya está está convencido de que la guerra tiene que acabar por la forma que sea y que pues la negociación pues a lo mejor era lo único que le quedaba. Eso lo sostiene Azaña en sus diarios y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Negrín no. Negrín era firme defensor de alargar la guerra hasta que iniciase el futuro conflicto europeo y los aliados viesen la necesidad de invadir España para cortar las líneas de suministro con los alemanes y los italianos. Bueno, esto es una teoría o una distopía porque no sabemos qué hubiese pasado, no lo sabe nadie. Es muy probable que Hitler no empezase una guerra metido en otra. Esto también es así. Entonces, Juan Negrín sufrió mucho en el exilio también y pese a las discusiones con Azaña, que tuvo muchísimas, a las discusiones con el coronel Rojo también, con el jefe del Estado Mayor, que también tuvo muchísimas, un hombre íntegro, un militar íntegro, que nadie diga que no hay militares íntegros, ahí tenemos a uno, el coronel Rojo, el mejor estratega que ha dado España en este último siglo. Bueno, pues al final, cuando ya está en el exilio y Azaña está enfermo, está en Pilar-sur-Mer, en las Landas, muy cerquita de Burdeos, y Negrín ya tiene pactado cómo va a escapar de Francia, porque los nazis iban a llegar ya, y de hecho allí mismo en Burdeos se estaba ultimando la entrada de Laval y de Philippe Pétain en el gobierno para desplazar al último gobierno francés para firmar el armisticio. Negrín coge el coche, había bombardeos ya aéreos ahí en esa zona, cogió el coche desde Burdeos y se fue hasta Pilar-sur-Mer, a unos 40 o 50 kilómetros aproximadamente, a casa de Azaña por Azaña, a llevarse a Azaña a Gran Bretaña para que hubiese con él, sabiendo que estaba allí compareciente. Entonces, eso no sé qué persona lo hubiera hecho. Desde luego yo, si me hubiera tocado a mí, puede que no lo hubiera hecho, porque son las 10 de la noche, mi barco sale a las 8 de la mañana, hay bombardeos, los nazis están llegando, bueno, pues Negrín con un chofer va hasta Pilar-sur-Mer a intentar convencer para que en el mismo coche vuelva, vaya Azaña con él. Azaña lo reconoce y le dice, no quiere ir, pero no puede ir, y además son muchos, porque está también su familia política y la hermana de su mujer, el hermano de su mujer y los niños, y no pueden ir todos en un coche, entonces deciden no ir, pero se lo agradece mucho. Y después de todas las discusiones que han tenido durante la guerra, durante el gobierno de Negrín con Azaña, y después de tantas discusiones abiertas y otras soterradas, agradece mucho el gesto, y de hecho le dice que otros amigos suyos otros amigos con los que sí contaba esa lealtad no la tuvieron con él. Entonces a mí me parece que es una persona muy íntegra y que merece una revisión. No sé yo en qué términos, pero no me parece
un bon vivant, no me parece, me parece una persona comprometida con la República y con su propio presidente, claro. Pues si queréis damos paso a otras preguntas, si tenéis. Que seguro que hay alguna por ahí. No me lo puedo Yo tengo una pregunta. Venga. Has hecho 4 TVOs centrados un poco en la memoria histórica. ¿Te parece que esto pasa porque no se está teniendo en cuenta, o sea, no se está contando de verdad desde la famosa transición modélica española? No se está contando lo que pasó y nos pica un gusanillo y tenemos que contarlo. Bueno, en mi caso, quiero decir que no solo hago TVOs de memoria histórica. Muy pronto lo podréis comprobar, pero bueno. Yo milito en aquel grupo de las personas que queremos transformar la sociedad y mejorarla. Sin más apellidos ni más epítetos. Yo milito en eso. Y creo que hay cosas que no podemos tolerar. Y luego además hago TVOs. Pues es que juntan las dos cosas y saldrá. Veréis, en 1996, creo que fue en 1996, presentaron los diarios de Azaña, 1932-1933. Son los diarios robados. No sé si conocéis la historia de los diarios robados de Azaña. Se los robó un funcionario que luego los vendió al régimen. ¿Vale? Esos diarios han estado en poder del Estado español desde entonces hasta que el gobierno de Aznar los publicó. Me parece muy bien. ¿Qué pasa? Que fue el propio Aznar quien presentó esos diarios a la prensa, hizo una presentación como la que estamos aquí ahora nosotros y presentó los diarios y dijo que lo presentaba porque su abuelo, Manuel Aznar fue un periodista, fue político también, que dirigió varios periódicos y decía que mantenía gran amistad con Azaña. Y él se vino a declarar alegre sucesor de Azaña. Bueno, quienes tenemos una edad, esto lo tenéis que recordar. Hubo un tiempo en que la derecha de este país reivindicaba el personaje de Azaña. Ahora ya no. Vale, lo que Azaña es que demuestra que Aznar, José María, no había leído el libro que estaba presentando. Porque en esas mismas memorias, Azaña habla de Manuel Aznar diciendo, Manuel Aznar, yo hago un entrecomillado, o sea, rápido, pues no recuerdo exactamente la frase, dijo, Manuel Aznar ahora se declara fascista. En fin, ¿cómo puedes decir que tu abuelo era amigo del presidente de la República Española, siendo que el presidente de la República Española habla de tu abuelo diciendo que es un fascista? Y él, Aznar, a quien todos conocemos, por su gestión, buena o mala, o cada uno sabrá por qué, pues ya digo que se declaraba de alguna manera alegre sucesor de la ideología de Azaña. Aznar será lo que sea, pero lo que no es no le llega ni a la uña del zapato a la intelectualidad de Manuel Azaña. Manuel Azaña es la persona más leída y más, vamos, en fin, es increíble. Entonces, cuando yo digo, yo milito en aquellas filas de querer transformar la sociedad para hacer un mundo mejor. Y hago TVOs. Pues mira, pues cuento esto y de paso cuando no voy a contar lo de Manuel Azaña, o sea, lo de José María Aznar en un TVO. Pero en las presentaciones, si se tuerce, lo diré. Lo digo, porque yo creo en eso y porque hay que contar estas cosas y ya está. Y son historias que se conocen. Bueno, sí, lo del entierro mexicano sí que se conocía. Sí, de hecho, incluso Nieves Cocostina hace un par de años, o el año pasado lo dijo, o no sé si el año pasado o hace 2 años. Y quiero decir que sí que se conoce. Sí que se conoce que la situación de los exiliados en Francia, ¿cómo no se va a conocer? Joder, pues si es que eran 400.000 casi. Entonces, entre familiares y lo que has podido leer de eso sí que se conoce. Lo que no se conocía, bajo mi punto de vista, era menos conocido, que sí que se conocía, era la influencia mexicana en el bienestar y en el amparo de los refugiados españoles. Pues yo por eso hago TVOs de este género. Luego, en octubre,
va a salir un TVO de gatos, mío. Fantasía a tope. No tendrá nada que ver. Una preguntita. ¿Crees que este formato de TVOs, que dices que tú lees TVOs, escribes TVOs, ¿crees que es más accesible o más asequible para que llegue la historia a la gente joven? Sí, sí. En principio, a mí cualquier cosa que introduzca estos temas, a mí me parece muy interesante. Mi medio es el TVO. Los haré mal o los haré bien, pero los hago. Como los hago, lo cuento. Entonces yo creo que el TVO sirve para esto. Quien busque una cosa sesuda y desde luego trascendente y tal, no tiene que leer TVOs. Tiene que leer otra cosa. Pero sí que el TVO es un introductor muy bueno de estas historias. Yo una de las cosas que estamos aprendiendo con la cultura editorial y que me parece un hallazgo es introducir al final de los TVOs en el glosario general las obras que nos han motivado, en las que nos hemos documentado para animar a la lectura a esa gente. Quiero decir, igual que os digo, leed Ballet de Sangre, La caída de Francia, que es un PDF gratis en internet, son 140 páginas, se lee en la tablet o en el Kindle, se lee de cine. Sí que sirve para eso y sí que creo que sí que para contar la historia a los más jóvenes y a los más mayores que no la conozcan, no tiene por qué ser, y luego profundizar, por supuesto. Eso es un objetivo. Yo creo, por ejemplo, que igual es muy pretencioso por mi parte que lo diga yo, pero bueno, creo que los estudios sobre todo en secundaria, creo que es una manera de tratar este tipo de asuntos y no tener miedo y ser valiente, y luego poner una capacidad crítica en el alumnado sobre qué pasa aquí, porque yo les puedo contar aquí una milonga, pero ellos pueden documentarse después y pueden llegar a sus propias conclusiones, y a mí eso me parece además justo y adecuado. Pero creo que sí, que desde luego es para mí es mi medio, y como es mi medio lo defiendo. Creo que es una de las mejores maneras de llegar de tocar un poquito de esa historia, un poquito. No se puede pretender hacer un análisis sesudo, ni nosotros lo hemos pretendido, ni jamás lo he pretendido, pero ni creo que ninguna compañera ni ningún compañero lo pretende. Pero creo que el cómic es una herramienta perfecta para eso. De hecho, ¿puedo meter raza? De hecho, el público que nos lee los cómics que publicamos en GP no es un público lector de cómics. No es el lector de cómics ni de superhéroes, ni de un cómic más de distopías, no. Es un público, gente joven y gente adulta, así de nuestras quintas, que les interesa la temática y que lo que les llama es lo que acaba de decir Juan. Vale, entro, me lo leo y luego de todo esto que me he leído me interesa esto y esto, pues profundizo con otro tipo de lectura. Pero nuestro público no es público de cómic. Muy bien. ¿Más cosas? Si no hay más preguntas de momento, son las 8:12, yo creo que deberíamos acabar. Únicamente, yo sí que quería insistir en esto último que habéis dicho. Me parece muy buena esta pregunta que acaban de hacer, muy buena la contestación, porque yo creo que más o menos todos estamos en esa onda. Yo desde luego lo creo, que este cómic y otros cómics con esta temática o similar sirven de introducción, por lo menos de introducción, a gente joven y no tan joven, pero a gente joven, que es lo fundamental hoy, porque en el Ateneo lo sabemos y en todos los círculos que nos movemos en el Ateneo esta cosa se comenta, que la falta de conocimiento de la historia de la juventud, que no es una falta de conocimiento de la historia porque ellos lo hayan querido, sino porque los poderes fácticos lo han querido. O sea que, y entonces tener este tipo de publicaciones que son más fáciles y más accesibles para la juventud me parece extraordinario, aunque solamente sirvan, como dices tú, como introducción, como el enlace, el fotograma de TikTok
que nos lleva luego al documental, ¿no? Más o menos sería eso. Pues muchas gracias por venir, espero que nos veamos en más ocasiones, creo que ya hemos hablado de alguna cosa con la editorial, seguramente en septiembre tendremos alguna sorpresa y ya os lo comunicaremos a todos. Ahora terminamos ya el acto, a no ser que queráis decir alguna cosa más. Que si os animáis, Gonzalo de la tienda Mil Comics ha traído cómics para vender y Juan, estoy segurísima que os los firmará y os los dedicará con todo el amor. Yo Muchísimas os gracias. lo recomiendo de todo corazón, que yo ya me lo he leído y sinceramente es una obra de arte, o sea, no es lo que cuenta, sino también de cómo lo cuenta. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y Muy bien.